Bendito Dios, Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por el privilegio y la bendición que tenemos, Señor, de poder escucharte. Gracias porque eres tú quien nos has traído, Señor, a este momento. Y rogamos que prepares nuestros corazones, Dios, que nos ayudes a tener la sabiduría que se requiere para comprender lo que hoy quieres enseñarnos. Te ruego que lo utilices para transmitir tu palabra y que conforme a tu voluntad, por medio de tu Santo Espíritu, nos lleves a vivirla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días a todos aquellos que nos han saludado. Y en esta mañana, continuando con la lectura del libro de Segunda de Timoteo, vamos a estar en el capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y hemos visto que la segunda carta de Timoteo sigue dando instrucciones. Pablo a Timoteo, mostrándole el camino de lo que es un siervo del Señor, un hombre que persevera y se mantiene fiel en la obra. Y en esta oportunidad tiene como título los roles en la vida del creyente. Nosotros como hijos de Dios también desarrollamos labores y actividades a lo largo de nuestra vida espiritual. Y vamos a ver la oportunidad que tiene Pablo de ilustrar cómo es la vida del creyente con base a oficios que nosotros vemos diariamente en nuestra vida cotidiana. Y quiero que pensemos en algo. Pensemos en esto. Un discípulo fiel se fortalece en la gracia y persevera hasta la recompensa. Esta idea nos deja tener claro que para nosotros mantenernos en una vida sometida a la autoridad y a la voluntad de Dios, debemos depender de algo muy importante que no viene de nosotros, ni de nuestros talentos, ni de nuestras cualidades, ni de nuestras capacidades. Solamente Dios nos lo puede dar, y es la gracia, su gracia, ¿cierto? En ella debemos fortalecernos, y de parte de nosotros sí está en perseverar, porque eso es lo que nos corresponde a nosotros, mantenernos totalmente perseverantes para poder llegar a la meta. Y entonces podríamos considerar que la vida como hijos de Dios, como creyentes, no es un paseo ocasional cada domingo a la iglesia como si fuera un club social, o de pronto considerar que es un pasatiempo ocasional en nuestra vida. La vida como creyentes tiene un propósito y tiene una misión y tiene una gran responsabilidad, porque es un compromiso directo con el que nos dio la vida. Por lo tanto, de esa manera, nosotros debemos asumirlo con total responsabilidad. Y a lo largo de estos pasajes vemos cómo el apóstol anima a su discípulo, a Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo estaba con una gran responsabilidad. Estaba a cargo de una iglesia. Y a lo largo de su vida como siervo iba a experimentar desánimo, iba a experimentar pruebas, iba a experimentar tentación. Y por eso Pablo sigue a él diciéndole que se mantenga fiel, que se mantenga firme, que sea constante, ¿cierto? Y lo anima a fortalecerse en la gracia, la cual es dada por el Señor Jesucristo. Podríamos pensar que Pablo en estos momentos es ese entrenador que da las últimas instrucciones, ¿cierto? Antes de que su atleta vaya a enfrentar la prueba. Pablo sabía y estaba consciente de que su tiempo ya se estaba acabando. Recordemos que él escribe esta carta en la cárcel. Ya él era consciente de su final. Y le dice a Timoteo, como ese entrenador, mira,
Esto es lo que tienes que hacer. Dándole esos últimos tips para enfrentar la prueba. Entonces, es así como Pablo, maestro de Timoteo, le entrega ciertas claves para que él se mantenga firme y pueda perseverar, pueda mantenerse fiel al Señor. ¿Cierto? Ahora, nosotros como creyentes, ¿cómo vamos a permanecer fieles en medio de pruebas, tentaciones o desánimos? ¿Estaremos verdaderamente preparados para enfrentarlos? Es una pregunta que debemos hacernos. Porque cada uno de nosotros, al igual que Timoteo, tenemos la responsabilidad de servirle al Señor y ser utilizados por Él. Y habrá momentos en nuestra vida donde viene el desánimo, también la prueba y también la tentación. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y bueno, teniendo como premisa el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 7, vamos a desarrollar unos puntos. Y el primero es fortalecimiento en la gracia de Cristo. Es lo primero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Y la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Pablo nos muestra un diálogo hacia Timoteo muy afectuoso, mostrándonos su relación con él. Una relación de un amor paterno, pero a la vez fraternal, porque eran hermanos y se apoyaban mutuamente. ¿Cierto? Nos mostraba que entre ellos había una buena relación y había una relación muy estrecha de carácter espiritual. Y es por eso que él se dirige de manera cariñosa hacia él, diciéndole: Timoteo, mi querido hijo. Luego le dice: sé fuerte, una acción constante que nos implica a cada uno de nosotros no ser pasivos, sino actuar, a mantenernos firmes, ¿cierto? Lo que quiere decir Pablo es que dependa activamente de la gracia del Señor Jesús. Por eso al final del versículo le dice: sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Pablo le recuerda que es la única manera que él puede permanecer fiel. Que no es del talento humano, que no es de las aptitudes o de pronto de lo que podamos nosotros lograr como seres humanos, sino de la gracia que derrama el Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Como siervos del Señor, estamos llamados a servirle, pero no podemos hacerlo en nuestras fuerzas, porque sencillamente vamos a agotarnos y vamos a poder fracasar en algún momento. Tenemos que depender de la gracia del Señor Jesucristo para poder lograr el propósito que Él tiene en nuestra vida. Y la única manera que podemos hacerlo es dependiendo de Él, manteniendo la relación correcta con Él. Y que su Santo Espíritu nos anime cada día a ser fortalecidos. ¿Cierto? O consideremos algo. Imaginémonos una persona que no tiene ni siquiera las aptitudes y capacidades para lanzarse a nadar y quiere hacer una travesía desde Punta Gallinas. ¿Alguien sabe dónde queda? ¿En dónde? En la Bahía. ¿Hasta dónde? Hasta Cabo Manglares. ¿Saben dónde queda? Al oeste de Nariño, ¿cierto? Consideremos nadar todo eso, pero no se tiene ni siquiera las capacidades de un nadador, ni mucho menos la respiración o la capacidad pulmonar para hacerlo. ¿Qué puede suceder con esta persona? Se ahoga, ¿cierto? Termina fracasando porque no es capaz de lograrlo. Consideremos que la gracia es así para el creyente. Cuando nosotros asumimos un reto, y muchas veces puede ser un reto grande, pero si no dependemos de la gracia del Señor, sencillamente nos vamos a ahogar en nuestra labor.
tenemos que tener como la prioridad alimentarnos de su gracia, que es quien nos va a dar la resistencia para poder perseverar y mantenernos firmes delante de Él, cumpliendo los propósitos. Un ejemplo claro es un celular sin batería, ¿sí o no? No funciona y no sirve para nada. Así es la gracia de nosotros, mis hermanos. Esa batería que nos mantiene a nosotros encendidos para poder funcionar. ¿Sí? Ahora, muchas veces hay creyentes que intentan servir a Dios en sus fuerzas, pero desafortunadamente el ministerio se les convierte en una carga, porque entonces lo hacen simplemente por cumplir de sus fuerzas, pero realmente no están dando gloria a Dios y no están dejando que el Señor obre en su vida por medio de su Santo Espíritu y su gracia. Entonces, claramente lo que dice Pablo a Timoteo es: fortalécete en el Señor, que su gracia sea la que te sostenga. No necesitas más nada. ¿Cierto? Y si seguimos avanzando, bueno, el primer punto deja una verdad muy clara, y que no es en la fuerza del ser humano, ni en su talento, ni en las habilidades que podamos tener. Es en la poderosa gracia de Dios que nos sostiene para que podamos serle útiles a Él. Podemos tener las aptitudes, podemos tener talento para hacer las cosas, pero si no dependemos de la gracia del Señor para servirle a Él, terminaremos fracasando. Y esto era lo que le decía Pablo a Timoteo, y por eso empieza su segundo capítulo de esta manera, porque sabía que la prueba era fuerte, y sabía que el andar para el Señor y el vivir como creyentes no es fácil, ¿cierto? Y si avanzamos al punto 2 y vamos a leer el versículo 2. Dice la palabra de Dios. Y el punto 2 nos dice: transmitir fielmente la enseñanza. Y es aquí donde Pablo empieza a utilizar roles u oficios de profesiones para semejarlos o hacer una semejanza con la vida del creyente. Y aquí en este caso vemos al administrador. Y el versículo 2 nos dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. ¿Cierto? Entonces, Pablo nos indica, bueno, el Señor por medio de Pablo nos habla diciéndonos que el Evangelio no es un secreto de manera personal. Si bien es cierto, en los versículos anteriores le recuerda a Timoteo, como lo manifestó el hermano Andrés la semana pasada, retén la verdad, guarda la verdad, pero ahora le está diciendo, transmite la verdad. Y no podemos quedarnos con ese tesoro de manera personal, porque no podemos ser egoístas. El Señor nos ha mandado a servirle, ¿cierto? Y este tesoro debe ser transmitido, debe ser llevado, debe ser impulsado por cada uno de nosotros. Esa es la responsabilidad del creyente, administrar bien lo que Dios le ha dado, ¿cierto? Y Pablo nos muestra de manera secuencial un modelo de formación en cadena. Si nosotros desmenuzamos un poco el versículo, Pablo dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. ¿De quién habla? De él mismo, Pablo, iniciando la cadena. Luego dice: ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza. ¿A quién le habla? A Timoteo. Pablo, Timoteo. Y sigue diciendo: que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Entonces, Pablo, Timoteo, personas capacitadas y otros. ¿Qué quiere decir en este caso? La iglesia. La responsabilidad del creyente es eso:
iniciar su ministerio sirviéndole al Señor y permitiendo que su vida pueda ser ese instrumento para llevar el mensaje a personas fieles, que también puedan transmitirla a otros. Y es por eso que es la formación en cadena, ¿cierto? Ahora, eso es un relevo generacional. En algún momento todos los que estamos aquí, posiblemente el Señor nos llame a su presencia. Pero si hemos cumplido con la labor de llevar el mensaje a personas fieles que puedan transmitir a otros, pues sencillamente el Evangelio seguirá avanzando. ¿Sí? Hermanos, la iglesia es un campo de discipulado. La iglesia es ese instrumento que utiliza el Señor para llevar su palabra. Si la iglesia no discipula, al pasar de una generación a otra se puede perder la verdad. Solamente basta con pasar de una generación a otra para perderse la verdad, ¿cierto? Y podríamos considerar que la iglesia no crece con programas, la iglesia crece con discipulados, ¿cierto? Discípulos que hacen discípulos. Es la manera como la iglesia crece, es la manera como el evangelio se propaga, ¿cierto? Y sencillamente Pablo le está diciendo a él de manera inicial: eso es tu labor, llevar la verdad, proclamar el evangelio. Consideremos ese juego olímpico que es pasar la antorcha, ¿cierto? Si al final no llega la antorcha, pues no se puede ganar la carrera, ¿sí o no? Esa es la labor de cada uno de nosotros como creyentes. Y tenemos esa responsabilidad delante de Dios. Y una de las verdades que nos deja este punto es que la palabra de Dios es ese tesoro incalculable que está dado para ser transmitido con fidelidad en un relevo generacional. Cada uno de nosotros somos responsables de transmitir esa verdad a otros, para que la obra del Señor siga avanzando y siga creciendo. Aunque su palabra nos dice que todo puede pasar, pero su palabra nunca va a pasar y su iglesia nunca va a morir, ¿cierto? Y hagámoslo o no hagámoslo, el Señor seguirá avanzando, ¿cierto? Pero nosotros tenemos la responsabilidad de responderle al Señor por lo que Él nos ha entregado a administrar, que es su evangelio. Somos responsables de eso. No podemos quedarnos para nosotros, debemos compartirlo. ¿Sí? Y un tercer punto, del cual nos habla este pasaje, es perseverar disciplinadamente y con sacrificio. Y utiliza el ejemplo de un soldado, ¿cierto? Todos aquí sabemos la responsabilidad que tiene un soldado. Dice la palabra de Dios: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Pablo inicia diciendo: soporta el sufrimiento, ¿cierto? Hermanos, el ministerio que el Señor nos entrega no es fácil. Van a haber aflicciones, pero por eso nos invita a que soportemos, a que nos mantengamos firmes, ¿cierto? Consideremos a un soldado. ¿El soldado se queja de sus incomodidades? Yo creo que no. Le toca avanzar. Aquellos que han prestado el servicio no nos pueden dar testigos de que el soldado no se queja. Simplemente hace caso y aguanta el sufrimiento. Y si tiene largas jornadas, pues tiene que soportarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente sabe que está defendiendo una nación y posiblemente esté en guerra, entonces tiene que estar firme.
No va a estar pensando en querer estar en lugares cómodos. Para eso entonces mejor se sale de ahí, ¿cierto? Si está allí, debe afrontar la responsabilidad que tiene. Y si hay sufrimiento, debe resistirlo, debe soportarlo. Pablo le dice a Timoteo, y no le promete que haya comodidad. No va a haber comodidad en nuestra vida como creyentes. Siempre vamos a estar sometidos a prueba. Siempre vamos a estar en momentos de tentación. Siempre van a venir dificultades a nuestras vidas. Y debemos soportar. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nos mantengamos firmes. ¿Sí? Si nosotros podemos considerar que los hijos de Dios, sigue diciendo el versículo, en la parte del versículo 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Como hijos de Dios tampoco nos distraemos con las cosas del mundo. Tenemos que permanecer enfocados. No podemos estar pensando en nada de lo que este mundo ofrece. Nuestra vida debe estar para agradar y dar gloria a Dios. Porque el mismo pasaje lo dice, que no podría agradar al oficial que lo reclutó. Nosotros somos soldados de Jesucristo. Él nos ha tomado como suyos. Y si nosotros nos enredamos en los asuntos de este mundo, pues sencillamente creo que no le vamos a agradar. Debemos permanecer firmes, debemos soportar las dificultades, debemos mantenernos con una mente totalmente clara y fijada en la meta que es el Señor Jesús. La cruz, una vida de santidad, y eso requiere esfuerzo, porque todos los días estamos sometidos a pruebas y a tentaciones. ¿Sí? Ahora, consideremos ese soldado. El soldado, yo creo que a la guerra no lleva mochilas innecesarias, lleva lo esencial, ¿cierto? Y tampoco está en plena batalla pensando cómo estará el negocio en mi casa. Su meta está en salir vivo de allí y al final ganar la batalla. Así como el soldado, nosotros debemos permanecer firmes, pensando en la cruz de Cristo, en que nuestra vida debe darle gloria a Él. La victoria la tenemos cuando honramos a Dios con todo lo que nosotros somos. ¿Sí? Y esto nos deja claro que debemos perseverar, debemos soportar, debemos tener lo necesario. No debemos quejarnos de lo que el Señor coloque en nuestra vida. Y asimismo tampoco enredarnos en los asuntos que están a nuestro alrededor o en nuestro mundo. Simplemente dejarle las cargas a Él, que Él se encargará. ¿Cierto? Y nosotros cumplir con la labor de mantenernos fortalecidos, de mantenernos firmes. Una de las verdades que deja estos versículos es que los hijos de Dios no se distraen con las cosas de este mundo. Su prioridad es vivir para agradar y dar gloria a Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que la fe no es un camino fácil. Es un camino de batallas, de luchas, que solamente se ganan dependiendo del Señor. Y estar agarrados fielmente a Él, y Él por medio de su gracia nos sostendrá. Porque es lo único que nos puede ayudar en medio de toda esta aflicción o todos estos requerimientos que el Señor tiene para nuestra vida. ¿Sí? El creyente debe aceptar que seguir a Cristo va a traer oposición en nuestra vida. Pero también la victoria, porque la victoria Él ya nos la dio en la cruz. Y nuestra vida se debe a Él. Y nosotros, como agradecimiento a todo lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestra vida, pues debemos permanecer firmes y soportar lo que Él permita que llegue a nuestra vida. ¿Sí? El llamado del Señor Jesucristo exige prioridades claras. Así que, hermanos, si hay algo en nuestra vida que no nos permita mantenernos fieles, soportando y en su momento también transmitiendo la verdad, debemos pedirle al Señor que lo quite para poder permanecer según su voluntad, sirviéndole como Él quiere. ¿Sí?
Y luego el apóstol sigue utilizando roles, sigue utilizando oficios. Y en este caso trae a colación al atleta. ¿Cierto? Un atleta es una persona disciplinada, con metas y objetivos claros. Y la palabra de Dios nos dice, bueno, el punto lo podemos mencionar como competir estrictamente, porque requiere bastante disciplina. La palabra de Dios nos dice, asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Como lo dije, sigue describiendo roles. Pero entonces, al igual que el soldado, el atleta también tiene esfuerzo. También requiere una integridad y también requiere seguir reglas. Todos aquí sabemos que cualquier juego deportivo tiene reglas para poder desarrollarse. Y como atletas debemos mantenernos en ellas. Si nosotros somos atletas del Señor Jesús, debemos seguir sus reglas para poder lograr la meta, el objetivo y ganar. ¿Cierto? ¿Qué sucede si un atleta corre muy rápido, pero para poder lograr ganar hizo trampa? Al final, ¿qué sucede? ¿Ganó algo? Pudo haber llegado primero, sí, pero no logró nada, porque va a ser descalificado, porque no fue honesto, no siguió las reglas, hizo trampa. Como creyentes tenemos esa responsabilidad. El hecho no es correr rápido o poder servirle al Señor de la manera que fuera en nuestras fuerzas. Es como Él quiere, cuando Él quiere, donde quiere. ¿Cierto? Según sus reglas, no las mías. A veces nosotros utilizamos atajos espirituales. Cuando yo hablo de esto, pues les puedo mencionar que oramos solamente cuando necesitamos del Señor. ¿Cierto? O también podemos ser visibles al asistir cada 8 días a la iglesia, o que me vean alabando al Señor, o dando ofrendas. Pero mi corazón, ¿cómo está? Mi vida, ¿cómo está? ¿Verdaderamente estoy honrando a Dios con mi vida? ¿O simplemente utilizo esos atajos para que vean que soy un hijo de Dios, o espiritualmente un hombre que Dios está guiando? No. Debemos tener una vida con total convicción que el centro de nuestro ser es Cristo y que somos totalmente guiados por su Espíritu. A veces también utilizamos atajos justificando nuestras acciones. Podríamos considerar, no es que el Señor conoce mi corazón, como para no cambiar la conducta. ¿Cierto? O es que todos lo hacen, si de pronto me toca hacer ciertas cosas para poder llevar a cabo un negocio. Pues que todos lo hacen. No, hermanos. Realmente el Señor lo que quiere es integridad de nosotros. Y en cada área de nuestra vida debemos seguir sus reglas. Sin importar si nos ven o no nos ven. El único que tiene nuestra vida en sus manos y totalmente claro es Él. Y Él conoce nuestro corazón, sí, pero también sabe de qué somos capaces. Y sabe lo que quiere de nosotros. ¿Cierto? Así que en la vida como creyentes es tan importante la obediencia como el esfuerzo. Y recordemos que es más importante para Dios la obediencia que el sacrificio. Tengamos eso claro y así podemos cumplir con las reglas que el Señor nos da para nosotros poder servirle de la mejor manera. Entonces, hasta aquí hemos visto la persona que depende del Señor por su gracia, que le coloca en las manos de Él todo lo que es para que Él obre y para que pueda ser utilizado. Luego tenemos la responsabilidad de administrar lo que Él nos ha dado, ¿cierto? La verdad del Evangelio, proclamarla, llevarla. Y en esto muchos fallamos. Seguimos con mantenernos firmes en medio del sufrimiento, de la aflicción.
y esto nos quiebra y a veces tratamos de desertar. Y como atletas debemos seguir las reglas, debemos mantenernos en su verdad, porque sencillamente al final de la carrera Él nos va a encontrar si lo hemos hecho bien o no. El único que puede juzgarnos es Él, ¿cierto? Y la verdad de este punto, podríamos considerar que en la vida del creyente la obediencia es más importante que el esfuerzo. La corona es para los que viven conforme a la verdad de su palabra. La recompensa que Dios nos da es sencillamente lo que Él tiene preparado para nosotros en los cielos. Y nosotros debemos correr para ganar, pero ganar bien, legalmente, según sus reglas, no las nuestras, no buscando atajos, ¿cierto? Muchas veces podríamos pensar, ¿nos estamos obedeciendo al Señor de verdad o simplemente buscamos justificaciones o atajos para decir que soy creyente? Debemos pensar en eso. Un quinto punto, ya para ir terminando. Y otro rol o otro oficio es el del agricultor. Creo que muchos conocemos esa labor que requiere esfuerzo, que requiere paciencia, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios en el versículo 6 y 7. Trabajar con esfuerzo es el título de este punto. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Entonces, Pablo trae a colación el oficio de agricultor y le muestra que es un ejemplo de trabajo duro y de paciencia. Podemos ver cómo un agricultor ara la tierra, no es fácil. Cualquiera lo invito a que coja una pica, ¿cierto? Eso no es fácil. Son características natas de estas personas, ¿cierto? Pero el Señor nos invita a que nosotros también tomemos esas características y lo llevemos a nuestra vida como creyentes, ¿sí? Porque la labor del agricultor no depende de resultados inmediatos. Es de un trabajo que se da paso a paso. Arar la tierra no es fácil, luego sembrarla, luego regarla, luego esperar la cosecha. Entonces es un trabajo bastante dispendioso, que requiere también esfuerzo, sacrificio, ¿cierto? Y así es nosotros como en la vida del creyente, como nosotros como creyentes también en nuestros ministerios, el Señor también nos da trabajo, nos da labor. Y debemos, así como el agricultor, también trabajar duro, también poner esfuerzo, sacrificarnos y a la vez también tener paciencia, porque la obra es de Él, ¿cierto? No nuestra. Los frutos Él los dará en su tiempo, no es cuando nosotros queramos. Muchas veces estamos orando y nos desanimamos porque oramos por la conversión de familiares y no vemos ningún fruto. Y a veces dejamos de orar, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que debemos trabajar duro en esto. Debemos mantenernos allí constantes y esperar en su tiempo. Dios dará el fruto de su tiempo, no es en el nuestro. Así que no nos desanimemos. El ejemplo del agricultor nos motiva a tener paciencia y a confiar en la obra del Señor. Un agricultor siembra y no ve la cosecha al día siguiente, pero él confía y sabe que en un tiempo se va a dar el fruto y eso espera. Asimismo nosotros debemos confiar en la obra de Cristo en cada una de las personas por las cuales nosotros estemos orando y en cada uno de los ministerios a los cuales Él nos haya llevado a servir. Coloquemos esta obra que al final los frutos son para Él, no son para nosotros. Y puede que veamos la cosecha, como puede que no, pero la obra es de Él. Y en eso confiamos, en su palabra, porque Él es fiel. Y el que es fiel, que empezó la buena obra, será fiel en terminar.
Y en eso debemos creer, ¿cierto? Ahora, el versículo 7, ya finalizando el pasaje, nos dice: piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Pablo invita a reflexionar y le dice: no basta solo con escuchar, ¿cierto? Hay que meditar y dejar que el Señor muestre su revelación. Y solamente podemos escuchar la voz del Señor cuando estamos en una correcta relación con Él. Cuando su Santo Espíritu está llenando nuestras vidas y nosotros podemos escucharlo, saber qué quiere, ¿cierto? Dependiendo de Él, que Él nos llevará a hacer la obra. A veces pensamos, no, es que el Señor quiere que yo haga, pero verdaderamente el Señor quiere que tú hagas eso. ¿Estás en la relación correcta? Si estás en la relación correcta y el Señor te habló de una manera que su Espíritu te lo reveló en su palabra, pues adelante. Pero si no, terminaremos fracasando. Terminaremos ahogándonos y terminará siendo una carga. Recordemos que debemos servirle al Señor es con gozo, con alegría, con entusiasmo, con reverencia. Debemos ejercitarnos en la sumisión a Él, ¿sí? Y debemos gozarnos para servirle. La palabra de Dios no es solamente una información o una lista de cosas que tenemos que seguir. La palabra de Dios es la revelación de Dios misma a nosotros, a sus hijos. Por eso nos las dejó. Y si nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu, pues sencillamente vamos a escuchar su voz. Y vamos a saber qué es lo que quiere y qué demanda de nosotros. ¿Sí? Ahora, ya para cerrar, el Señor Jesucristo no llama a una iglesia a la mediocridad. Llama a una fidelidad y un servicio. Perdón un poco. El quinto punto, la verdad nos dice que la vida del creyente requiere esfuerzo, trabajo duro y paciencia. Así los resultados no sean visibles. Lo cierto es que la palabra de Dios no es solo información, es la revelación de Dios mismo. Entonces, mis hermanos, la iglesia no está llamada a solamente dar lo que pueda dar. La iglesia está llamada a esforzarse, a sacrificarse, a trabajar duro, ¿cierto? A utilizar estos roles como ejemplo, a dejarnos sostener en la gracia de nuestro buen Dios. Pero asimismo ser diligentes en administrar lo que Él nos ha dado, mantenernos firmes sin importar los esfuerzos o los sacrificios que toque hacer, respetar las reglas que Él nos ha dejado, ¿cierto? Y trabajar duro, ser pacientes, ¿sí? Y escuchar su voz. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad esa, administrar, transmitir fielmente lo que el Señor nos ha dado a administrar. Su palabra, ¿sí? Como soldado, ser sacrificados y no distraernos. Como un atleta, correr con disciplina y esfuerzo legítimo. Como agricultor, trabajar duro y ser paciente para ver los frutos. ¿Sí? Hoy el Señor nos dice: fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. El Señor de su palabra nos dice que la gracia es lo único que necesitamos, ¿cierto? Porque cuando más débiles somos, Él es más fuerte que nosotros, ¿cierto? No es nuestra fuerza, no es nuestro talento, es la gracia del Señor Jesucristo quien nos lleva a servirles, quien nos permite poder sostenernos en esta vida que no es fácil, ¿cierto? Pero que por gracia Él nos lleva. ¿Sí? Y bueno, podríamos también pensar en ese papá que sale todos los días a trabajar, ¿cierto? Con gran esfuerzo,
¿Cómo consideran ustedes que lo hace? ¿Cierto? ¿Lo hace por gusto? No creo. Él no sale a trabajar por gusto, él sale a trabajar por amor y por responsabilidad con su familia. ¿Cierto? No podemos ser creyentes distraídos o inconstantes. Dios nos llama a ser fieles, disciplinados, íntegros y perseverantes. En esto debemos pensar. Disciplinados, íntegros, pacientes y perseverantes. Solamente en la gracia del Señor. Con la gracia del Señor podemos lograrlo. De lo contrario, podemos fracasar. ¿Cierto? ¿Queremos estar delante del Señor y que nos llame buen siervo fiel? Sencillamente necesitamos cumplir con estos requisitos. ¿Cierto? No deseamos ser hallados infieles delante del Señor. Ahora bien, y para aquellos que, bueno, veo caras nuevas, no sé si de pronto conozcan al Señor, pero de pronto puede parecer algo exigente, algo bastante demandante, pero como lo hemos visto, la gracia del Señor nos sostiene, ¿cierto? Y la vida en Cristo no es fácil, pero trae bendición, ¿cierto? Muchas veces pensamos que el mundo puede ofrecernos cosas mejores y que cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo se vienen las dificultades, pero la gloria es para Él porque esas dificultades nos llevan a conocerlo. Y cuando nosotros somos testigos de la presencia de Dios en nuestras vidas, es lo mejor que nos puede pasar. Dejar a un lado el mundo y vivir para Cristo es lo mejor. Así traiga dificultades, porque Él nos ha dicho que todo el que esté cansado y cargado vaya donde Él, que Él trae descanso, que su carga y su yugo es ligero, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros no debemos atemorizarnos con todas estas demandas, simplemente darle gracias a Dios porque esto nos lleva a conocerle, en verdad. Y mis hermanos, damos gracias a Dios porque su palabra es clara. No necesitamos añadir nada. Él nos da la instrucción completamente, sin ninguna enmendadura, sin ningún tachón ni nada que nos distraiga. Simplemente aceptemos su voluntad y sometámonos a Él. Descansemos en su gracia nos sostendrá. Bendito Dios, Padre, te damos gracias en esta mañana por lo que tú nos regalas, por el privilegio que nos das de poder ser tus hijos y aún más de poder servirte. Gracias porque nos has dejado, Señor, claro lo que tú demandas de tu iglesia, de cada uno de tus hijos. Por favor, Señor, permite que nuestro corazón entienda esta verdad y danos un corazón que se base en tu gracia, un corazón que esté dispuesto a servir como cada uno de estos oficios, Señor, que hoy nos has enseñado, y que tengamos una vida totalmente íntegra para poder ser hallados fieles delante de ti, con una vida de obediencia y de santidad. Crea en nosotros, oh Señor, ese corazón que te ame por encima de todas las cosas y que asuma la responsabilidad de ser tus siervos. La alabanza y la gloria sean solamente para ti. En Cristo Jesús te damos gracias por la verdad que nos ha regalado hoy. Amén. Muchas gracias.